Bueno, no sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo esto. Somos Daniel Cooperman y Laura Smuch de Modelados Neurolingüísticos y en esta serie de charlas vamos a estar contándoles de qué se trata esto que estamos haciendo y esta nueva propuesta que tenemos para la formación en programación neurolingüística, que es o no es programación neurolingüística, Dani. Eh, Quisimos ir más allá de la programación neurolingüística tradicional. Durante los últimos años hemos sentido que los niveles de practitioner y master requerían una nueva mirada. Comenzamos hace muchísimos años con este camino y a veces los programas siguen siendo las mismas propuestas de los libros en castellano y de los mismos programas con los que nosotros aprendimos hace muchísimos años. Así que sentíamos que era el tiempo de cómo se cuenta ese camino, que es muy efectivo, que es muy poderoso, ahora. ¿Cómo lo contamos nosotros también? ¿Cuál es nuestra voz acerca de esto, no? ¿Y vos cómo lo vivís esto de la transición de PNL a modelados? Bueno, por un lado, la programación neurolingüística sigue siendo programación neurolingüística, es la disciplina base, la disciplina madre, y la honramos como nuestro linaje y respetamos los contenidos mínimos que un programa tiene que tener para tener una certificación, en este caso de la Red Latinoamericana de PNL, de la cual estaremos hablando en otros videos. Recuerdo hace unos años cuando nos conocimos, creo que fue una de las primeras veces que conversamos, nos hicimos esta pregunta con Daniel: ¿esto que estamos haciendo sigue siendo PNL? ¿Y qué fue lo que me contestaste en ese momento? Vaya a saber qué te dije en ese momento. Pero creo que siempre va por este lado de... hay una nueva forma de contarlo. A través de los años fueron apareciendo nuevas formas de contar aquellos protocolos iniciales, ¿no? Todo esto surgió en una época donde la física cuántica, donde ciertas cosas de neurociencia, ciertas cosas de física, ciertas cosas de química, eran totalmente desconocidas. Así que fue una gran propuesta de los años 70 y 80, y necesitaban nuestra visión de 2015, 2016, 18, 19, 20, 21. Tenemos infinidad de prácticas también que hemos ido modelando y que han ido modificando esos protocolos iniciales. Así que imagino que en aquel momento ya estaba la simiente de esta charla, de cómo lo contamos ahora, ¿no? Honrando, como vos decías, y respetando las raíces y la creación de Pusely, Bandler, Grinder, Dills y todos los pioneros. Pero bueno, ¿qué queremos decir nosotros ahora dentro de ese mundo, no? Uh-huh. Durante mucho tiempo hay gente que se resistió a esta disciplina porque rechazaban la palabra programación, que en realidad es una palabra que a nosotros tampoco nos gusta mucho. Sin embargo, si lo ponemos en el contexto de los años 70, cuando la metáfora de la mente era la mente como computadora, la mente como ordenador, resulta bastante lógico esto de que supongo que habrá sido a Bandler, se le ocurrió comparar nuestra mente con una computadora, con programas, esos programas que eran nuestras creencias, nuestros valores, las estrategias, las experiencias vividas. Entonces,
La palabra programación, que es una palabra de uso metafórico, a veces era mal interpretado, y recuerdo cuando en el año 2001 Grinder vino a dar una capacitación a Buenos Aires. Fue muy gracioso porque se inscribió gente que hacía programación de computadoras. Vieron la palabra programación y las empresas los enviaron a hacer ese curso pensando que era programación en computadoras. No tenían idea que era la programación neurolingüística, sin embargo decían, pero esto es fabuloso, pero yo no vine a esto. Fue esto que conversamos muchas veces de cómo se interpretan las metáforas cuando a los cursos les ponemos nombres metafóricos. Ahora bien, Grinder, sobre todo, o sea, los tres, pero Grinder en el libro Whispering in the Wind en particular, Susurrando al Viento, escrito ya hace algunos años, hacía este pedido. A ver, penelistas, yo sé que están haciendo mucho bien con esta disciplina, así como se las pasamos en paquetito nosotros. Sin embargo, necesitamos nuevos modelados para seguir creciendo. La PNL tuvo una hermosa infancia, una tormentosa adolescencia. Queremos que como disciplina entre en la adultez. Y es así, si nosotros como entrenadores, como diseñadores de esta disciplina, dejamos de traer nuevos modelados adaptados a este siglo, porque es una disciplina que nació hace unas décadas, en el siglo pasado. Si nosotros no tomamos, si no modelamos estos nuevos conocimientos, que son estos que vos nombraste hace un rato, y en realidad hay unos cuantos más, o modelados, este gran redescubrimiento, modelados de sabidurías ancestrales, o el PNL modelado chamánico, que es una de nuestras propuestas, vamos a seguir repitiendo los mismos cursos, que son buenísimos. Sin embargo, a veces pareciera que no nos alcanza para este año 2021. Tal cual. Me venía también esto de, así como era limitante, yo creo que la sigla PNL es nuestro link con esas raíces y con esos inicios que fueron realmente muy significativos para nosotros. A mí me cambió mucho la vida hacer esa formación. Ahora, cuando se habla de programación neuro, y nos detenemos un cachito en neuro, parecería que es solo con la cabeza, ¿no? Y deja afuera ese marco, todo lo que sea emocional, todo lo que sea corporal, todo lo que sea espiritual, que también fue una necesidad durante muchos años, y fuimos dando respuesta de alguna forma a esos espacios que en los 70 no eran tan significativos, pero que eran necesarios en los 2000, en los 2010, 15, 20. Entonces, de alguna manera, a veces por fuera de la PNL, y a veces, en este caso, dentro de la red latinoamericana, como una propuesta linkeada con la PNL, sin esta especificidad de que sea neuro, salvo que lo tomemos como metáfora de las neuronas del cerebro, las del corazón, la del intestino, y entonces sí podríamos seguir nombrando neuro, pero no es lo común que entiende la gente, ¿no? El común, cuando escucha neuro, piensa en cabeza. Esto que decías de la limitación de las metáforas. Claro, ¿no? Exactamente, eso iba a decirte. Estas neuronas que ya sabemos que no están solamente alojadas en el cerebro, la mente que sabemos
que no es local, que no está solamente en el cerebro. Y neuro, o sea, neuro no es solamente el cerebro, es la columna vertebral, todas las terminaciones nerviosas, los sentidos, el tacto, la agudeza sensorial, que es uno de los temas que, sabes, a mí me apasiona, las sensaciones, las percepciones, que están nombradas en la PNL, con agudeza sensorial, observar, para calibrar, para establecer rapport, o sea, para compasar, para establecer rapport, que nosotros lo llamamos conexión, ya no lo llamamos rapport. Todo es un campo que, como conversábamos hace un tiempo, que está nombrado y está poco desarrollado. Entonces, ahí tenemos un campo para modelar todas las disciplinas de conciencia somática tienen tanto para enseñarnos. Y lo que es sensorial por un lado y lo que es perceptual por otro, que es todo ese campo que desarrollamos en PNL modelado chamánico, cuando decimos que, bueno, sí están los sentidos físicos y también hay otros sentidos que no son necesariamente los físicos, y los que llamamos la agudeza perceptual y no la sensorial. Ahora bien, hay mucho para desarrollar dentro de lo que nosotros llamamos modelados neurolingüísticos en los modelados de las conciencias sensoriales, por ejemplo. También me viene esto de detenernos. Una de las cosas que fue significativo fue repreguntar y profundizar sobre lo propuesto, ¿no? Y siguiendo con preguntar sobre el título, sobre el nombre, tenemos lingüístico. Lingüístico, en todas las definiciones, está vinculado al lenguaje, y la gente entiende el lenguaje como lenguaje hablado o lenguaje del hemisferio izquierdo. Y en realidad tenemos, como decías recién, lenguajes corporales, lenguajes gestuales, lenguajes metafóricos, lenguajes sonoros. Hay una infinidad de lenguajes que en la primera descripción, como Grinder venía del mundo de la lingüística, había un análisis puramente lingüístico, y ese nombre nombraba exactamente, por ejemplo, estructura de la magia, ¿no? El análisis de cómo el pensamiento organiza el lenguaje y ese lenguaje organiza las experiencias. Fantástico, es un buen comienzo y una buena raíz. Ahora puede significar toda la extensión de la palabra. ¿Cuántos otros lenguajes estamos habitando y cuántos otros modelados podemos hacer de esos otros lenguajes que no estaban en las prácticas iniciales, en las que a veces se repite el mismo programa, ¿no? Sobre todo esta idea de que el pensamiento es o con imágenes o con palabras, desde lo visual o desde lo auditivo, pero también, y voy a usar el nombre del libro de la eutonista Susana Kesselman, hay un pensamiento que es corporal, esta inteligencia somática de la cual habla Gilligan, entre otros, este pensamiento desde el cuerpo, desde los sentidos, que en los orígenes de la PNL era nombrado como el canal kinestésico. Sin embargo, es muchísimo más que eso. Visual, auditivo, kinestésico. Y hay investigadores que están hablando de 30 y pico de sentidos, con lo cual, cuando hacíamos el típico BACOP, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, estábamos súper limitados a la primera descripción que fue la de Aristóteles. Y la ciencia nos está diciendo que hay mucho más. Y hay pensamiento desde lo corporal, no solo
y desde lo sensorial, no solo desde lo lingüístico o desde las imágenes visuales que podemos llegar a recordar o a generar. Todas las extensiones, decíamos, que han ido ocurriendo en este sentido, ¿no? Si tomamos a Lipton, tenemos toda la conciencia epigenética y cómo hay una serie de factores que influyen sobre cada célula en nuestro cuerpo. Eh, Eso no estaba tenido en cuenta, ¿no? No había un modelado de prácticas epigenéticas. No había un modelado, por ejemplo, eh, hay unos artículos y unos materiales súper interesantes de la microbiota intestinal, eh, que nos obliga a comer cierta cosa, a tener cierto estado de humor, a tener ciertas actitudes, y es puramente microbiota guiándonos en nuestra vida. Cambia la alimentación, cambia la microbiota, cambian los estados de ánimo, o sea que hay muchas cosas que no se conocían, que no había investigaciones en los 70 y que, o que eran tan poco extendidas que no llegaban a Bandler y Grinder y al equipo de investigación de ese tiempo, pero que ahora las tenemos presentes y que podemos tomarlas en cuenta cuando hacemos modelados de cambio emocional. Y teníamos el modelo de anclajes. Uso el anclaje para cambiar la emoción. Si tenés una microbiota instalada en un estado de enojo, ira, y podés hacer anclajes hasta que envejezcas, y vas a tener el mismo estado de enojo 5 minutos después de que hiciste el anclaje. Entonces, ¿vamos a tomar en cuenta todo lo que está allí o vamos a pensar que con nuestra cabeza cambiamos cualquier cosa, ¿no? Eh, Creo que hay mucho disponible ahora de investigación, de conocimiento, para hacer una redefinición de las prácticas, ¿no? Sí, y sobre todo dejar de lado que algo que yo no lo vi en Grinder, Bandler, Pucelik, ni ninguno, ni Andreas, ni Diels, pero sí en unos cuantos seguidores, cada uno con su propio estilo. Sin embargo, la práctica del voluntarismo, esto que si hago el anclaje y me sale, me disocio y ya está, no siento más. Esa no es la práctica que nosotros estamos proponiendo, porque proponemos honrar las emociones. Si bien poder hacer este cambio y poder darnos cuenta cuando estamos asociados, cuando estamos disociados, eso no quiere decir que vamos a dejar de sentir, que nos vamos a poner una coraza. El otro día leía por ahí que un amigo es el que te levantaba cuando no podés más. Y bueno, a ver, vamos a ver, cuando no podés más, si te levanto, te doy una mano, lo que sea, como sea la frase. Ahora bien, a lo mejor el amigo tiene que descansar y por más que anclemos tú puedes, tú puedes, tú puedes, tiene que recordar que es humano y dejar esto que llamamos los atajos y realmente escuchar su cuerpo, realmente escuchar lo que su ser profundo le está diciendo. No es cuestión de decir el tengo que. Bueno, eh, hay modelados que a esta altura considero que ya están un poquito antiguos, por lo menos por lo que me gusta a mí, que se basan en eso, en la fuerza de voluntad. Y puede servir a algunas personas, sin embargo creo que sirve por un tiempo limitado. No es un modelado que yo sienta ecológico. ¿Vos qué pensás acerca de eso? Sí, creo que, de nuevo, los aportes de constelaciones familiares, biodecodificación, eh, ciertas cosas sobre los estudios de las emociones, decíamos antes, en lo físico, químico, orgánico, energético.
hay tanto para sumar, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Decían. La tarea es esa, ¿no? ¿Qué puedo sumar para que vaya más allá todo ese proceso, ese camino? Me venía también con esto que decías antes, ¿no? Esta sabiduría de la máxima valentía, ¿no? Cuando un amigo sufre, ir y estar en silencio y poder sostener el dolor en el silencio y no por incomodidad, por miedo al dolor, querer cambiarlo rápidamente, ¿no? Muchas de las intervenciones terapéuticas creo que tenían que ver con esto de, creo que se va haciendo cada vez más claro, por lo menos para nosotros, cuando llega alguien a atenderse, llega con nuestro tema, no llega con el tema de ellos, llega con este tema común. Y ese coaprendizaje, esa cosanación que vamos a hacer en ese tiempo, parte del reconocimiento de que su dolor es mi dolor, si no, no vendría conmigo, iría con alguien más. Entonces, estar abiertos a sostener mi dolor, mi sufrimiento, mi falta, mi ignorancia, mi cosa, en presencia del otro que lo trae para sanar, para comprender, para integrar esa experiencia, estar juntos generando esto, creo que disuelve esta idea del voluntarismo de yo te hago y cuando te hago, surge de esta incapacidad de comprender que es mío eso y que no me lo banco en mí, entonces se lo quiero cambiar al otro en la expectativa de que me deje de doler eso en mi vida. Y como está en sombra, es totalmente inconsciente en mí esa dimensión. Y seguimos proponiendo, si no, yo le hago, yo lo cambio, yo lo sano, y como si uno no tuviese nada en este observador observado, ¿sí? Que tienen esta profunda relación. Por eso se me presenta en mi vida, si no, como decíamos, no vendría esa persona a verme a mí, ¿no? Si yo no tuviese una dimensión de eso. Quizás no en la misma forma, quizás no en la misma intensidad, quizás no en el mismo área de vida, pero seguro es mío. Entonces, esto tiene que estar incluido en los inicios. Parecía que yo era perfecto, maravilloso, y venía alguien fallado, y yo le acomodaba algo, le arreglaba algo, y iba por la vida sanado por mí, arreglado por mí. Este nuevo conocimiento sobre la física, sobre la psicología, sobre la conciencia, dice que esto no es cierto, ¿no? Y eso tiene que estar incluido en lo que estamos haciendo, ¿no? Totalmente, y como dice el grupo de investigación de Nassim Haramein, el cambio paradigmático en la ciencia es esto, desde de la separación que es la que conocíamos, a esta idea de que estamos en un universo unificado, que todo está conectado con todo y en niveles muchísimo más profundos que lo que la mente consciente, con todos los aprendizajes, digamos, por usar una palabra, limitados que hemos tenido hasta ahora, puede llegar a entender. Entonces, ya en esta, como yo la voy a llamar MNL, que estamos haciendo 2021 en este caso, tomamos en cuenta esto también, el modelo de la ciencia que nos seduce tanto a vos como a mí y a la mayoría de la gente, y diría casi toda la gente que se acerca a nuestros cursos, a nuestros talleres, es esta de
el campo unificado. Todo está conectado con todo y esta es la nueva ciencia. Y bueno, precisamente vos nombraste a Bruce Lipton, este científico que es tan conocido en estos días, el escritor de la biología de la emoción. No, perdón, la biología de la creencia, confundí el nombre del libro. Él dice que en algunos videos que hemos visto, que la PNL es una de las mejores formas de hacer transformaciones personales que existen en estos tiempos. Entonces, en esta discusión que vimos por algunos lados, que si la PNL es científica, no es científica, bueno, la PNL nunca quiso ser científica, eso lo conversaremos en otro encuentro. Bruce Lipton recomendando esto realmente es un auspicio a nuestra disciplina que nos honra. Volviendo un poquito sobre él, esto de las comprensiones científicas, si se quiere, que hay ahora, estos avances de las comprensiones, lo vamos a encontrar a él diciendo, nosotros somos antena y estamos siendo transmitidos aquí. Esto está en varias de sus últimas presentaciones. Y bueno, pero es solo Lipton que dice esta locura. No, podemos encontrar a Haramein diciendo que nuestras neuronas son antena, y que de alguna manera hay algo que está siendo transmitido, una conciencia que está siendo transmitida aquí neuronalmente. Bueno, pero Haramein y Lipton, bueno, no, Garayev, por ejemplo, otro neurofisiólogo, especialista en modificaciones celulares también, va a decir que el ADN es antena. Eso que no sabían que era basura, resulta que no era basura. Era esa antena con la cual recibimos algo que nos ordena, que nos da identidad. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos conocimientos que cambian totalmente el juego. Ya no es un fantasma en la máquina manejando al ser, sino que hay algo más que está siendo transmitido, y si no está aquí, cuando este instrumento biológico deja de existir, eso sigue estando allí. Entonces, decíamos, hay una dimensión espiritual, científico-espiritual, que está disponible, y esto queremos que también sea parte. Así como en los 70 usaron la ciencia de ese momento y usaron los conocimientos de ese momento, vamos a usar nosotros la ciencia y los conocimientos 2021. ¿Sí? De los que están, como en aquella época, miraban los que leían el horizonte del conocimiento, a nosotros nos divierte, como decías recién, mirar estos horizontes del conocimiento también e incluirlos en nuestros modelados. Así que bueno, estaremos sí, modelando, compartiendo esta última ciencia, y todos los potenciales que nos da operar en esos marcos, en esas metáforas que nos propone la nueva ciencia, ¿no? Así es. Lo cual no significa que la PNL sea científica. En ningún momento estamos diciendo No. que la PNL es científica, pero es tema para otro día. Otra de las cosas que nos interesa muchísimo desde modelados neurolingüísticos es hacer una tecnología de la trascendencia. Tanto vos como yo, si bien tenemos una historia dentro de la PNL muy separada, porque nos conocimos en realidad hace unos años, llevábamos algunas décadas los dos en PNL en distintos ámbitos y no nos habíamos cruzado. Una de las cosas que nos conectó
es esto de que hace mucho tiempo, aún antes de que en el ámbito de la PNL se hablara de espiritualidad, nosotros ya la teníamos incorporada en... Era como obvio para nosotros que era un tema a modelar, a incorporar, a que estuviera presente. ¿Cómo lo ves eso vos? Eh, esta necesidad, eh, hablo un poquito de mí, esta necesidad que tuve en algún momento, en esos tiempos en que todavía no nos conocíamos, de, de definir modelos esenciales, ¿no? ¿Cuáles eran esos ingredientes que hacían que las prácticas funcionen? ¿Cuáles eran esos mínimos ingredientes que hacían que la práctica funcione? Que después se combinaban y recombinaban infinitamente para producir muchas prácticas. Pero ¿cuáles eran esos ingredientes básicos, ¿no? Creo que intuitivamente fue uno de los caminos de investigación del grupo Meta, del primer grupo de programación neurolingüística. Mi formación, aunque no completé la carrera porque me interesaron más otras cosas, pero las 36 materias cursadas de ingeniería me hacen mirar el mundo en estos componentes funcionales, ¿no? Y yo creo que Bandler o Grinder o alguien del equipo, esos primeros buscadores o Puzzle, tenían esta habilidad de decir, a ver, Fritz Perls, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el modelito esencial de la funcionalidad? Esta posición y aquella posición, y en en el almohadón vacío, en la silla vacía, pongo cualquier cosa que me está pasando adentro y establezco una relación y las integro. Y entonces podían mirar toda una disciplina y sacar eso que funcionaba, ¿sí? Y que dio origen a integración de partes, por ejemplo. Entonces, había una mirada en el inicio que miraba modelos esenciales funcionales. Y creo que retomamos ese camino y llevamos muchísimo modelado de diferentes disciplinas, de diferentes prácticas, de diferentes ciencias, y las ponemos a disposición de estos modelados neurolingüísticos. Por un lado, entonces, esto del modelado, retomando el inicio. Lo otro que creo que retomamos, decía Puzzle en una formación que tomé hace un tiempito, para nosotros lo que estábamos buscando en Meta era qué hacía que los grandes hombres fueran grandes hombres, qué era eso esencial que hacía que los grandes hombres fuesen grandes hombres, ¿no? ¿Qué hacía un Martin Luther King que hiciese de él Martin Luther King? ¿Cuáles eran esos valores? ¿Cuáles eran esos principios? ¿Cuáles eran esas directivas internas? Hicieron un modelado de esto y eso desapareció y se convirtió en una tecnología puramente de cambio de estrategias o comportamientos o cambios emocionales. En algún lugar creo que se perdió ese principio original, esa propuesta original de que se buscaba encontrar esos elementos comunes en los grandes hombres, ¿no? La excelencia humana, digamos en los grandes humanos. los grandes humanos. Humanos. Esa excelencia que se buscaba y que se repite tanto en los cursos, no era tanto la excelencia práctica, sino la excelencia humana. Claro. Y creo que hay que reintegrar eso a nuestro, y que lo estamos haciendo, ¿no? En nuestras prácticas. ¿Cuáles son estos elementos tomados de, como vos decías, de los pueblos originarios y su sabiduría, de ciertos caminos espirituales, de la nueva ciencia que integra espiritualidad y ciencia?
tomamos todo eso y modelamos eso para compartirlo, ¿no? No solo veníamos charlando de ciertos comunicadores de la PNL que proponen esta PNL de vamos para allá y vamos a lograr más, y vos decías el esfuerzo y la voluntad, y si no está saliendo es porque no le pusiste suficiente cosa, y no sentimos que eso sea nuestra forma de comunicar, ¿no? Eh, Creemos más en ese tiempo interno, en esas necesidades internas, en esas cosas que surgen desde la esencia y no desde la voluntad, ¿no? Tampoco nos interesa ni romper, ni destrozar, ni destruir creencias, sino escuchar eh, qué hay detrás de eso también. Y una cosa muy interesante que quería comentar acerca del modelado, porque es una de las cosas que los participantes en nuestros cursos más preguntan, incluso era una preocupación que yo tenía cuando aprendí el modelado, esto de si yo hago modelado, ¿me convierto en otra persona? Es decir, a mí me gustaría aprender cómo hace tal persona determinada cosa. ¿Eso quiere decir que yo me voy a convertir en ella o en él? No. Lo que estamos modelando es determinada forma de encarar un tema o alguna conducta o algún modo de ser y estar en la vida. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en la otra persona, ni que vamos a copiar absolutamente todo lo que la otra persona hace. Cuando nosotros modelamos, adoptamos y adaptamos ese paisaje, esa experiencia subjetiva. Y otra de las cosas de los inicios de la PNL es esta palabra que vos trajiste, la palabra excelencia, que a muchas personas, por lo menos acá en Argentina, les pone los pelos de punta. No les gusta la palabra excelencia porque les parece exitista y en realidad no es ese el objetivo. Por eso nosotros hablamos de la posibilidad de hacer cosas, como las hacen o como las piensan las personas que tienen una buena calidad de vida, que pueden vivir como tienen ganas, que tienen una experiencia de vida plena, porque a veces la elección de la palabra pareciera que nos pone dentro de un marco filosófico o un modelo del mundo que no es el propio. Y acá no se trata de bajar línea acerca de cómo pensar, sino de mejorar la calidad de nuestra experiencia humana en esta tierra. Esto que decís me lleva también a esta redefinición que tenemos, ¿no? Eh, a diferencia de los modelados de cómo lo hacía Disney o cómo lo hacía Sherlock Holmes o cómo lo hacía Einstein, que a veces parecía que eso me permitía pensar como Einstein o hacer las cosas como Sherlock Holmes. Eh, en los inicios, y creo que está volviendo ahora, quizás con las últimas propuestas de Bandler de Design Human Engineering, era no queremos que hagas como alguien más, que seas alguien más, sino cuál es tu mejor versión. Y aún más lejos que eso, eh, no, no hay una mejor versión de uno. Está la versión de uno. Este, reintegrar todas esas partes que relegamos en la sombra, todas esas partes de nosotros que nuestras creencias aprendidas eh, ocultaron en lealtad a una familia, a una cultura, y necesitan reintegrarse para estar íntegros nuevamente. Y este estar íntegros no es ser alguien diferente de nosotros, es ser completamente nosotros mismos. Y esto no requiere esfuerzo,
El ser otro sí era esforzado, sí había que hacer voluntad y disciplina para convertirse en otro, y era difícil. Ahora, para ser uno, está tan cercano como, eh, dice Rumi, ¿no? Eh, no es que tengas que buscar el amor, tienes que disolver las barreras que creaste ante él. El amor está allí, nosotros estamos allí. Eh, Hemos levantado barreras de creencias, hemos levantado barreras que nos identificaron para poder pertenecer a familias o a grupos, y ser otros y hacer el esfuerzo de ser otros y sostener eso que no nos es eh, común a nosotros, y la posibilidad de dejar partir, disolver, soltar, eh, recordar quiénes somos, es extremadamente liviano y fácil, ¿no? Creo que nuestros modelados están proponiendo esto, ¿no? Recordarnos más que cambiarnos en algo o en alguien. Es pasar de nuestra versión contraída Ujú. a nuestra versión desplegada, y que tiene que ver también mucho con una dimensión energética que nombramos así al pasar hace un ratito, que también es muy importante y para ser tomada en cuenta. Los investigadores de la psicología de la felicidad dicen que, bueno, que tenemos una parte que es un componente genético, que tiene un peso bastante grande. Otra parte es el medio, nuestra crianza, el lugar donde vivimos. No es lo mismo vivir, por ejemplo, en una zona de guerra que en una zona de paz. Eso influye muchísimo en cómo somos, cómo pensamos. Y también hay un componente muy grande que es esto del aprendizaje. Nosotros podemos aprender, el modelado es una forma exquisita de aprendizaje, porque no solo estamos modelando conducta, estamos modelando el paisaje interno que permite que esa conducta sea posible. Nosotros no estamos copiando como si imitáramos una coreografía de determinada danza, sino que estamos de alguna forma, y esto es metáfora, quiero que se entienda como metáfora, estamos recableándonos, reseteándonos, eh, para que naturalmente esa acción ocurra. No estamos forzando una acción, esto del tú puedes hacerlo, aunque bueno, como anclaje la frase puede servir y puede estar buena como afirmación. Lo que estoy hablando que no es forzado, lo que quiero decir es que no es forzado, sino que hay una transformación importante de nuestra experiencia subjetiva, de nuestro paisaje interno. Totalmente, totalmente. Eh, Algo que los últimos años lo que fue surgiendo fue, eh, si bien como decías, la adolescencia turbulenta de la PNL tenía esta cosa de separación, eh, hemos hecho un camino en Argentina de reintegración, primero de personas, de grupos de investigación, este, con los primeros pioneros de Argentina de PNL, que devino en la red latinoamericana de PNL, donde de nuevo el énfasis es en reunirse, integrarse, integrar conocimientos, integrar ideas. Y en esos encuentros que se van dando, como contigo, con Graciela Astorga, con Leandro Molina, con Daniel Oil, con mi hermano Fernando, digamos, estas integraciones, cada una de esas integraciones genera un emergente que es una nueva forma de contar todo esto, ¿no? Este, y, y es una invitación también a, va a estar resonando los dos caminos.
el de separación y el de integración y emergencia, ¿no? Emergencia en el sentido de eso que surge de el encuentro de dos personas, ¿no? En nuestro encuentro surge esto, los modelados neurolingüísticos, y tiene mucho que ver con nuestros intereses en lo espiritual, nuestros intereses en lo corporal, nuestros intereses en lo emocional, y toma un sesgo que va a ser propio de nuestro encuentro. Y cada vez que se reúnen dos o tres a, a crear ese emergente, yo creo que la PNL va a evolucionar en cada una de esas reuniones de emergentes, ¿no? Eh, Así que es también nuestro, eh, diría Castaneda, nuestro intento, en ese sentido de intención, es vamos a reunirnos y vamos a dejar que surja nuestro regalo para el mundo, ¿no? Que va a ser un regalo único porque solo surge de nuestra interacción. Y si hay dos que se reúnen y vuelven a reinterpretar, redefinir la PNL, va a surgir otra cosa riquísima y que es una pena que no haya más de estas voces emergentes, ¿no? Así Bueno, que este es nuestro aporte. las está viendo porque elegimos situarnos en este paradigma de cooperación y no de competencia. Entonces, desde este paradigma y desde la red latinoamericana de PNL, lo que estamos haciendo es precisamente eso, juntarnos a seguir desarrollando, aprender juntos. En grupos de dos, de tres, tenemos grupos que son más grandes también, donde a veces escuchamos cosas con esta frase típica, eso ya lo sé, como los chicos cuando ven el programa de la escuela, esto ya lo vi, esto ya lo vi, ya lo vi. Acá no hay nada que ya hayamos visto, podemos haber hecho practitioner, master practitioner en PNL, un trainer en PNL. Sin embargo, siempre la PNL o el modelado contado por otro nos recuerda esta presuposición inicial de la PNL, el mapa no es el territorio, que todavía es la gran cuenta pendiente que tenemos como, no solo como penelistas, sino como humanos. El mapa no es el territorio, y el territorio que también es modificado por nuestros mapas en esta interacción de la cual hablábamos. Entonces, existe un territorio fijo, inamovible, y todos los demás estamos alrededor percibiendo. Bueno, en los principios estaba de alguna forma planteado así, y sabemos que no, que nuestra percepción y nuestra acción, este devenir en esta conectividad entre personas, entre humanos, hace que el mapa y el territorio sean dinámicos. No son estructura rígida metálica, y acá uso tus palabras, te gusta describirlo así, sino que somos sistemas. Y ahora sabemos que somos sistemas absolutamente conectados en niveles que no teníamos conciencia, lo estamos aprendiendo. La nueva ciencia nos lo está contando. Esta idea de que no es una estructura metálica, mecánica, no es ni siquiera una realidad que existe allí. Es estímulos que llegan a nuestros sentidos y que le damos interpretación, y entonces se parece más a una realidad holográfica que una realidad fija, predeterminada. En la medida que mi conciencia cambia, puedo ver otras realidades que no eran las anteriores. Cuando hay un avance científico,
podemos ver una realidad que no veíamos una semana antes. Entonces, David Icke tiene un bello programa en Gaia sobre esto, ¿no? Una realidad holográfica instalada, compartida y totalmente construida, y siempre planteando David Icke esto si aceptamos esa descripción del mundo, ¿no? Científicos diciendo, cuidado, Greg Braden, tenemos una idea de competencia del más apto. Resulta que no, es un sistema de colaboración. Teníamos la idea de que el mundo había comenzado hacía 5.000 años, no, hace 40.000 años, que no existían otras conciencias en este universo que nosotros, que solo había una vía láctea y terminaba el universo allí. Digamos, cada vez que el conocimiento se expande, nosotros vemos una realidad que no estábamos viendo un minuto antes. Entonces, es una construcción, es una descripción, es un mapa, eso que me cuento también como la realidad. Claro. La realidad es un mapa. Claro. ¿No? Este desafío tenemos también. Y que si lo cambio, en conciencia, elevo mi frecuencia de conciencia, empiezo a ver otras cosas, empiezo a comprender otras cosas que me ayudan y me asisten a vivir mejor. Si me levanto cada mañana para combatir y ser el mejor y el más alto y el más de más arriba y el más inteligente, es muy diferente si me levanto a colaborar con otros, a crear juntos. Inmediatamente se crea otra realidad, ¿no? Así que creo que tenemos también algunos principios basados en la mejor ciencia, en la última ciencia, que son más humanos. ¿Sí? Más humanos, más amorosos, más ecológicos, más compasivos. Y de alguna manera, para mí humano tiene esa connotación, ¿no? Lo otro no es humano. La competencia no es humana. El esfuerzo no es humano. Son como construcciones externas a lo humano, ¿no? Distorsiones de lo humano, si se quieren. Por eso tiene ese significado metafórico para mí, ¿no? No necesariamente, está bueno que lo aclares, que para algunos quizás no tiene esa misma connotación que tiene para mí, ser humano. Claro. Bien. Entonces, queremos contarles que vamos a estar reuniéndonos todas las semanas o casi todas las semanas para conversar acerca de estos temas que nos interesan tanto. Les pedimos que se suscriban a este canal, así reciben la notificación cada vez que estemos subiendo un video. Y los esperamos de corazón, porque de eso se trata, de compartir conocimiento, de generar conocimiento y experiencias juntos, de mejorar nuestra calidad de vida y tanto, tanto más. Somos Daniel Cooperman y Laura Smuch, modelados neurolingüísticos.